a, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y vamos a culminar lo que vimos la clase antepasada, ¿no? La semana pasada no pudimos tener clase, gracias lo dimos bien por el entender, ¿no? Tenía el bautismo de un grupo de hermanos y se me iba a ser bien complicado regresar. Entonces, por eso es que preferí que podamos pasarlo y ya hoy estamos retomando. ¿Ok? Yo les he enviado los audios, de todas maneras, para que ustedes puedan ir repasando, ¿no? Y puedan llenar separatas. Siempre también decirles siempre separata, ¿verdad? Llena para que puedan, si por eso les ha pasado algo de que llenar, lo puedan llenar, ¿no? Puedan seguir estudiando de manera personal. ¿Ok? Eh, muy bien. Entonces, ok, hermana Marita, no se preocupe. Está bien, perfecto. Vamos a empezar este tiempo. Ya hayamos orado también la hermana Luz nos oró también por la clase, así que, y por mí también, gracias. Entonces vamos a compartir la pantalla para poder empezar la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, esta es la separata que estuvimos estudiando la última clase, ¿no? Acerca del ya el capítulo 21 y 22. Hoy vamos a ver el capítulo 22 del libro de Levítico, ¿no? Ya la próxima clase vamos a ir viendo el capítulo 24-25 y la siguiente, el 26 y 27. Entonces son dos capítulos que se deben tocar en una sola clase y estaríamos culminando nuestro curso. Entonces el curso estaría acabando probablemente Dios mediante el 19 de junio y tienen plazo para poder hacer sus tareas que les he enviado ahí hasta el 26. ¿Ok? No he querido dejar tantas tareas porque la idea es que podamos leer el libro, ¿no? Igual, esas son tareas que se dejaron en el transcurso de la clase y algunos pocos ya me lo habían negado porque me llegó a su correo, ¿no? Y obviamente ya lo llegaron ya tenían sus tareas hechas, ¿no? Cuidemos nuestras asistencias también para que podamos no tener muchas faltas. ¿Ok? Recuerden que también las faltas pueden ser un motivo por el cual no pasar el curso, ¿no? Si son más de 3 faltas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Recordemos que, bueno, estuvimos hablando la clase pasada acerca de los sacerdotes, ¿no? Algunas leyes que en el capítulo 21, específicamente, ¿no? Perdón, sí, el capítulo 21, leyes de santidad, ¿no? Los sacerdotes. Eh, ok, hermana Roxana, gracias, perfecto. Eh, y comentamos, ¿no? A manera de recordatorio, ¿no? Recordemos que en el libro de Levítico, ¿no? Se habla mucho de los sacerdotes, debido a que ellos eran los encargados prácticamente de realizar todo lo que son las tareas no propias del culto, ¿no? Dentro del tabernáculo de reunión, ¿no? Recordemos que había un gran sumo sacerdote, ¿no? Que era Aarón, y que había sido escogido por Dios, ¿verdad? Los sacerdotes eh, no elegían ser sacerdotes, ellos habían sido escogidos, especialmente una tribu. De las 12 tribus de Israel, la tribu, ¿se acuerdan qué tribu es la que había sido escogida para hacerlo, para que la tribu se diera La de Leví. la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví, y esto era obviamente era una lección de parte de Dios, como también se menciona en el libro de Hebreos, ¿no? Hebreos se habla también de los sacerdotes, ¿no? Y en este capítulo 21 específicamente, habla algunas leyes de manera específica que debían cumplir tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes, que iban a ser los futuros descendientes de Aarón. Bien, son leyes de santidad en virtud de que obviamente servían a Dios, ¿no? Y Dios es un Dios santo, ¿no? 3 veces santo, ¿no? La clase pasada hablamos, bueno, les mostré una imagen también de las vestiduras del sacerdote, que también lo vimos cuando estudiamos el libro de Éxodo, ¿verdad? Era tenía todo detalle, ¿no? Que tenía también un simbolismo, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque hemos estudiado cuando hemos estudiado Éxodo,
porque ahorita vamos a básicamente poder dedicarnos a ver los pasajes del capítulo 21, 22, culminando nos quedamos, si mal no nos quedamos en esta parte de Levítico 21, la tercera sección, ¿verdad? En el versículo 16 al 23, ¿no? La última clase nos culminamos lo que eran las leyes del sumo sacerdote, y hoy vamos a ver lo que es ya la última parte del capítulo 21, ¿ok? Entonces, a manera para recordar un poco y ubicarnos un poco, vamos a leer del versículo 16 al versículo 23, ¿ok? Del versículo 16 al versículo 23 del capítulo 21, donde ya se habla de leyes para los otros descendientes de Aarón, ¿no? Recordemos que este capítulo 21 lo hemos dividido en tres partes. Hemos dividido, ¿recuerdan? La primera parte, leyes para sacerdotes hijos de Aarón, del 1 al 9, leyes para el sumo sacerdote, del 10 al 15, y la tercera sección es leyes para los descendientes de Aarón, del 16 al 23. Y vamos a leer. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga un nueve en el ojo, o que tenga sarna, un peine, un testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y y de cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifica. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel. ¿Bien? Entonces, encontramos en este texto algunos mandatos, ¿no? Que eran específicos para los descendientes de Aarón. Y en el versículo 21 encontramos que se nos menciona que ningún varón, ningún varón, voy a abrir la separata de clase para que puedan llenar ustedes. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a la separata de clase. eh, Aquí he abierto la del maestro. Entonces, varón con defecto. Ningún varón con defecto podía acercarse, ofrecer, se menciona ofrendas, ofrecer ofrendas. Se puede acercarse a ofrecer ofrendas, ¿ok? O el pan de su Dios, ¿ok? Ahí también se menciona como ofrendas o el pan, en la segunda parte. Ofrecer el pan de su Dios o puede acercarse a ofrecer ofrendas, ¿ok? Ningún varón con defecto. ¿Qué más se menciona en el texto? No se podía acercar tras el velo. Recordemos que el tabernáculo de reunión estaba dividido en dos partes, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo, y el atrio, pero el atrio es la parte de afuera. Pero dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Y que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que separaba, eh, precisamente donde se encontraba, donde se manifestaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, ¿no? Pues, que solamente podía ingresar en ese lugar una vez al año el sumo sacerdote. No podía acercarse tras el velo, dice, ningún descendiente con defecto, ¿no? Y tampoco podría acercarse al altar, ¿no?
al altar. Versículo 23, ¿no? Ahí se menciona, hemos leído, ¿no? En el versículo 23, que no acercará tras el velo, ni se acercará al altar, ¿no? Y aquí haciendo referencia, recordemos que habían dos altares, ¿verdad? Un altar que se encontraba en el lugar santo, que era el altar del incienso, ¿verdad? Donde los sacerdotes ofrecían incienso aromático, ¿verdad? Pero también había el altar de bronce, ¿verdad? Que se encontraba fuera del tabernáculo en el atrio, donde se ofrecían los sacrificios, donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios. ¿Ok? Entonces, acá se está haciendo referencia al altar del incienso, porque está hablando del lugar santo, el lugar santo. ¿Ok? Nos tenemos aquí algunos mandatos específicos. No tenían que ser sin defecto los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, ¿no? En virtud que la labor que realizaban era una labor santa, ¿no? Y en virtud, no es que Dios haga acepción de personas, pero no podía acercarse a alguien que tuviera un defecto, porque de alguna manera esto contaminaba el servicio. Hablando de un defecto físico, o profanaba el servicio. Se menciona en el texto que podían comer el pan, de lo muy santo, se refiere al pan. Recordemos que en el tabernáculo de reunión había una mesa de panes, ¿verdad? Dentro del lugar santo. Esos panes eran comidos por los sacerdotes, ¿no? Se menciona en el versículo 22, podían comer, pero no podían ofrecer sacrificio y tampoco acercarse, ¿no? A la presencia de Dios por causa del defecto. Ahora, estos versículos afirman lo que el sacerdote puede comer, ¿no? Ahí se menciona en el versículo 22 dos cosas. Cosa santísima. ¿Qué era la cosa santísima? Eran los sacrificios en los que la sangre era llevada dentro del tabernáculo. ¿Ok? La sangre era llevada dentro del tabernáculo. Eso era considerado algo santísimo. La sangre, o sea, la sangre del animal, los animales que habían sido escogidos para que su sangre fuera ingresada al interior del tabernáculo, que era sacrificado. Eso era considerado, cuando habla de cosa santísima, se refería a ese tipo de sacrificio. Cuando hablaba de cosa santa, eran los sacrificios en los que la sangre solo se puso en el altar de los sacrificios, o sea, en el altar de bronce. ¿Sí? En el altar de bronce. Recordemos que en el libro de Levítico se nos menciona que los hijos de Israel presentaban una serie de ofrendas a Dios, ¿no? Habían dos tipos de ofrendas. Ofrendas en las cuales había derramamiento de sangre y también había ofrendas vegetales, ¿verdad? Las ofrendas en las que había derramamiento de sangre casi siempre eran ofrecidas en el altar de bronce, cosa santa. Pero la ofrenda que se realizaba solamente una vez al año, en el gran día de la expiación, que estudiamos cuando vimos Levítico capítulo 16, ¿no? Esa ofrenda, la sangre era introducida, no se derramaba sobre el altar de bronce, sino esa sangre era introducida, ¿no? Al lugar santísimo. Era introducida y vertida, digamos, el sumo sacerdote eh, la vertía sobre el propiciatorio. El propiciatorio era, digámoslo así, la tapa del arca. Y eso era para poder expiar los pecados de toda la nación. Entonces vemos a esos dos tipos de sacrificio, cuando el libro de Levítico nos dice cosa santísima, se refería al sacrificio que se ingresaba al lugar santísimo. Cuando habla de cosa santa, también se refiere, perdón, a los sacrificios que solamente la sangre era derramada sobre el altar. Para nosotros
como hemos estudiado un poco más el libro levítico, sabemos que los sacerdotes en algunos casos participaban de los sacrificios, de qué manera ellos comían, se les daba cierta parte del animal para que ellos comieran, ¿no? Era su parte. ¿Ok? Entonces, este mandato específico se nos está mencionando que los descendientes de Aarón que tenían defecto podían comer, pero no podían servir ofreciendo los sacrificios. Eso era un mandato específico. ¿Cuál era la razón? La razón, Disculpe, hermano Cristian, se está grabando la clase, ¿no? sí, hay un hermano, el hermano Pablo, Ya, ya, siempre nos hace el gracias. favor de grabar, porque él no está grabando la clase. ¿Ok? Muy bien. En el versículo 24 se menciona la razón. Dice, Moisés habló, aquí he habido, perdónenme, un pequeño, versículo 23. Gracias, hermano, gracias. Versículo 23, ¿ok? Yo Jehová los santifico. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el Señor quien los hace santos. Yo soy el Señor quien los hace santos. Así culmina el texto, en el versículo 23, porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículo 20, ahí corrección, ¿ya? Versículo 23, no versículo 24. Porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces debemos recordar este texto, ¿no? Y esta frase, yo soy que lo santifico, se repite bastante tanto en el capítulo 21 y 22, ¿no? Se repite. ¿Por qué? Porque el hijo de Israel tenía que tener en cuenta, especialmente los sacerdotes, que la labor que ellos tenían era una labor santa, era una labor muy especial, era una labor diferente, porque ellos ofrecían los sacrificios de sus hermanos, los presentaban delante de Dios, ¿sí? Habían sido escogidos por Dios para esa labor. Ellos tenían que tener sumo cuidado con sus vidas y cómo vivían. Por eso hemos hablado de la ley de los sacerdotes, pero también de cómo ofrecían los sacrificios. Tenían que hacerlo tal cual Dios había establecido en la ley de Levítico. No podían hacerlo de una manera diferente. Si lo hacían de una manera diferente, se exponían al juicio de Dios y también exponían al juicio de Dios a toda la nación. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos el ejemplo de los hijos del sacerdote Elí, ¿no? En la época de Samuel, ¿verdad? ¿Recuerda? Que los hijos del sacerdote Elí no tomaban en cuenta las leyes de Dios. Ellos profanaban, se acostaban, inclusive cometían fornicación y robaban de las ofrendas, de los sacrificios, y de esa manera hacían que el pueblo también pecare, porque el pueblo también ya no se acercaba con una buena disposición a poder ofrecer los sacrificios al Señor. Entonces todo esto trajo como consecuencia el juicio de Dios en el futuro hacia la nación de Israel, ¿verdad? Pero vemos que los sacerdotes tenían una gran responsabilidad, ¿no? Ahora, nosotros vemos en la época del Señor Jesucristo, también se perdió un poco el sentido. Y eso ahorita lo vamos a ver en las leyes de las ofrendas, ¿no? Vamos a ver qué era lo que Dios determinaba, cómo debía ser, pero cómo en la época del Señor Jesucristo ya se ha vuelto como un comercio, ¿no? Y en lugar de que los hijos de Dios, perdón, los israelitas se acercaran con una actitud reverente, con una actitud de oración, de adoración, ya prácticamente se ha vuelto algo eh, comercial para los sacerdotes y había perdido el sentido, ¿no? Eso también es lo que el Señor Jesús les reclama. ¿Recuerdan ustedes cuando Él vota a los cambistas, ¿no?, en el templo, ¿no? Eso ahorita lo vamos a poder también. ¿Ok? Entonces, estamos culminando el capítulo 21 del libro de Levítico. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta.
o algún comentario con respecto a esta parte. Hermano, disculpe, lo que a mí me llamó la atención es que, bueno, acá el Señor da un requisito, ¿no? Para entrar a su santuario. Mayormente las enfermedades o los defectos que no podía tener esta persona, mayormente son defectos, enfermedades exteriores, ¿no? Ujú. Sí, bueno, eso lo vemos en el versículo 18 hasta el versículo 20. Defectos se llaman, ningún defecto. Tanto el sacerdote que iba a ofrecer sacrificio como la ofrenda, tanto el ofrendante, o sea, la persona que ofrecía la ofrenda, que era el sacerdote, como la ofrenda en sí tenía que ser sin defecto. Ni la Eh, ofrenda, ni sí. ni el que ofrecía tenían que tener defecto. Disculpe, hermano, cuando en el versículo 18 habla, 18b dice varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, ¿a qué se refiere la palabra sobrado? Hace referencia a defecto físico en el cual involucraba que tuviera, o sea, por ejemplo, que tuviera, no sé, un dedo, a ver, disculpen, ahí acá del micro, ya está. A ver. Eh, Hace referencia, cuando dice sobrado, se refiere, por ejemplo, ¿no? Que hubiera un hombre que tuviera un dedo más largo que el otro, o que tuviera o sea, una parte del cuerpo que fuera, o sea, no fuera normal, o sea, fuera más grande, de manera más grande que la otra. A eso se refiere con un dedo más largo que el otro, un pie más largo que el otro, o algún defecto físico, pero que tendría que ver con ese tipo de características. Porque habla de un ciego, es alguien que no ve bien, ¿no? Por un ojo no ve. Un cojo, alguien que tiene el pie más largo que el otro, uno más corto que el otro, o un mutilado, o un sobrado. Se refiere a ello, ¿no? Era un defecto físico. Tuviera más de lo que normalmente naturalmente es considerado normal. Sano. Entonces, no tenía que tener defecto físico el, aquel que se acercaba de los descendientes de Aarón, ¿no? Para ofrecer el pan de su Dios, o sea, se menciona. ¿Ok? Recordemos que todas estas leyes también de alguna manera nos hablan del futuro sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Y recordemos que el Señor Jesucristo ofreció un sacrificio perfecto, sin mancha, delante de Dios. Él mismo se ofreció. El Señor Jesucristo fue el ofrendante, porque se ofreció de manera voluntaria. Fue el sacerdote, porque él mismo ofrece su propio cuerpo, su sangre en la Santa Cena, y fue la ofrenda, porque él se ofreció a sí mismo, ¿no? Y fue un sacrificio perfecto, como dice el libro de Hebreo, ¿verdad? Sacrificio perfecto. Entonces, de todos los sacrificios, estas leyes, nos hablaban de que para que un sacrificio sea acepto delante de Dios, tenía que venir de alguien sin defecto, tenía que venir de alguien puro, de alguien perfecto, perdón, de alguien puro, de alguien que no tuviera defecto, y lo que ofrecía tenía que también ser algo sin defecto, ¿no? Eh, y de alguna manera eso nos habla del futuro sacrificio del Señor Jesucristo, un sacrificio perfecto, de un cordero, como dice Juan, ¿no? El Juan del Bautista, no quiero cordero de quita el pecado del mundo, un cordero sin defecto, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, ¿no? El Señor Jesús era el único que podía ofrecer sacrificio porque era sin pecado, sin pecado. Todos estos defectos físicos nos hablan de alguna manera, ¿no? Del pecado, de alguna manera de que es una figura de que nada que esté contaminado, nada que tenga defecto, podía acercarse a la presencia, ¿no? ¿Ok?
En este caso era un defecto físico, ¿no? Esa era la ley establecida por Dios. Nuevamente, no es que Dios pusiera excepción de personas, ellos podían participar, podían comer, pero no podían acercarse a su presencia a ofrecer esa. En virtud de quién es Dios, quién era Dios. Dios era el rey de Israel. ¿Okay? Si cuando nosotros nos acercamos, es una figura, entonces debemos que recordar que en el libro, en la Biblia, el más importante es Dios, no el hombre. Tenemos la tendencia siempre a poner siempre al centro el hombre. Esa es la tendencia. Y muchas veces, nos podemos de repente confundir o no entender un pasaje porque nuestra cabeza está inconscientemente que lo más importante es el hombre. Pero recordemos que en la Biblia el más importante no es lo creado, sino es el creador. Eso lo vemos desde Génesis capítulo 1. ¿No? Génesis capítulo 1, nosotros podríamos decir, nuestra tendencia es, ¿cuál es el tema principal? La creación, decimos. Génesis capítulo 1. Pero en Génesis capítulo 1, el tema principal no es la creación, es el creador, Dios. Porque se menciona, si ustedes leen todo el capítulo 1, 31 versículos se menciona la palabra Dios. Dijo Dios, se menciona la palabra Dios. Dios es el más importante, el creador, es digamos, el personaje principal. Porque Él es Dios, Él es el que nos ha creado, ¿no? La creación tiene un segundo lugar. ¿Ok? Eso es importante porque si no, vamos teniéndose en mente, van a haber muchos pasajes que vamos a poder entender mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver el capítulo 22 del libro de Levítico. A ver, le voy a pedir a alguien que me pueda apoyar con la lectura. A ver, ¿ok? Primero quiero que podamos leer del capítulo 1 al capítulo, del versículo 1, perdón, al versículo 16. ¿Ok? Del versículo 1 al versículo 16. A ver, lo leo. 22. Santidad de las ofrendas. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a los hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acerquen a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortada de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas para que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiese tocado cualquier reptil o cualquier será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es mortecino ni despedazado por fiera, no comerá contaminándose en ello yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que si muera cuando la profane, yo Jehová que lo sacrifico, que lo santifico. Hasta el 9, ¿no? Hasta el 16, hermano. 16. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profane, yo Jehová que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido de su casa podrá comer de su alimento.
La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y por el hierro comiere cosa sagrada, ¿no? Añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, Hermana Luz, habla hasta el hasta el 16. 16, hasta el 16 nomás. Ahí Sí, está. Ahí. gracias, gracias. Muy bien. Entonces, en este capítulo 22 vamos a ver leyes de santidad de las ofrendas. Hemos visto leyes de santidad de sacerdotes, ¿verdad? De los sacerdotes, ¿no? Era necesario que los sacerdotes fueran santos. Eran santos porque Dios era quien los había santificado, los había escogido, ¿no? Pero también en el caso, recordemos, de Aarón, había derramado el aceite de la unción sobre Aarón, sobre los sacerdotes. Dios era que los santificaba, que los purificaba, así como con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos santificados por la ofrenda del Señor Jesucristo, por el sacrificio. Somos santos delante de Dios, no en virtud de que nunca pequemos, de que no hayamos pecado, sino en virtud de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Eso es ahora para la iglesia, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento, recordemos que aún no había sido ofrecido sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos ofrecían sacrificios de animales. Y también, y todo esto era una figura del futuro sacrificio. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento era necesario, ¿no?, el derramamiento de sangre para que pueda haber perdón de pecado. Y era necesario que para que se pudieran acercar a Dios tenían que estar en santidad. El libro de Levítico nos habla precisamente de eso, cómo un pueblo que no es santo, que es pecador, puede acercarse a un Dios santo a través de las leyes del libro de Levítico. En el Antiguo Testamento tenía que ser así. Tenían que cumplir las leyes para acercarse al Dios, a su Dios, Dios santo. Tenían que hacerlo en los términos de Dios. Y los sacerdotes y las ofrendas tenían que ser santas. ¿Cómo eran santas? Aquí, en estos dos capítulos, se dan las características, ¿no? ¿Qué es lo que ellos debían hacer? ¿Cómo debían ofrecer? ¿Ok? Y de alguna manera encontramos algunos principios también para nosotros. Nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales, ¿verdad? Pero sí, Dios nos ha llamado a poder ofrecer nuestras vidas, su servicio al Señor, nuestros cuerpos, en adoración, en un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 11, debemos ofrecernos como un sacrificio vivo a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta primera parte, he hecho una modificación a la separata, ¿ok? Así que no se preocupen, se las voy a enviar nuevamente. Así que vean lo que está ahorita en la pantalla. Porque su separata falta esta parte, no se le ha puesto, ¿ok? Yo se les voy a enviar eh, cuando culminemos la clase, ¿ok? Así que no se preocupen. Vamos a explicar algunas cosas del texto que hemos leído, ¿ok? Dice, primeramente, ¿no?, en el verso 2, la frase abstenerse de las cosas santas, ¿no? Ahí se menciona, ¿no? Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas. Ahora, esta palabra abstenerse de las cosas santas no está diciendo que no debían ofrecer los sacrificios, ¿ok? Esa era la labor del sacerdote. En otra versión se usa la frase tengan cuidado al momento de ofrecer el sacrificio. Tenían que tener sumo cuidado. O sea,
debían abstenerse de ofrecer las cosas santas. O sea, ¿qué eran cosas santas? ¿Recuerdan? Los sacrificios. ¿Ok? Las cosas santas son los sacrificios que los hijos de Israel venían trayendo al tabernáculo, para que sea ofrecido, ¿no?, en el altar de bronce. Esas eran las cosas santas. ¿Ok? Entonces, tenían que abstenerse los sacerdotes de ofrecer las cosas santas de una manera descuidada. Ese es el sentido. Eso es a lo que se está refiriendo. De una manera descuidada. Debían ser muy cuidadosos en ofrecer los sacrificios y las ofrendas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel traían al tabernáculo o al santuario. Tenían que ser muy cuidadosos, ¿no? El sacerdote, primeramente, ¿de qué manera? El sacerdote debía acercarse limpio y santificado para presentar las ofrendas de sus hermanos. ¿Ok? Recordemos inclusive entre el altar de bronce y el tabernáculo en sí, el lugar santo, ¿qué había? ¿Recuerda? Cuando estudiamos el tabernáculo de reunión, había, voy a mostrar una imagen para recordar esta parte. eh, el lavatorio, ¿verdad? Había un lavatorio. Vamos a mostrar una pequeña imagen para poder visualizarlo y ver, recordar un poquito. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos a... Bueno, esta imagen también se ve bien. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí están los sacerdotes, ¿no? Los hijos de Israel ingresaban con sus sacrificios, y los sacrificios que se ofrecían en el altar de bronce eran llamados las cosas santas, ¿no? Las cosas santas, ¿no? Y el sacrificio que se ofrecía del animal cuya sangre era ingresada al lugar santísimo era cosa santísima. ¿Ok? Cosa santísima. En virtud de que ingresaba al lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, para que el sacerdote pudiera ingresar al tabernáculo, es más, para que pudiera realizar su labor de poder ofrecer los sacrificios, tenía que acercarse limpio. Pero también un lavatorio, ¿verdad? Había un lavatorio donde ellos se limpiaban antes de acercarse al tabernáculo de reunión. Y cuando estudiamos el libro de Éxodo, mencionamos que todo eso era una figura del servicio de Jesús, ¿no? Pero también todo esto nos hablaba de que para que nos acerquemos a Dios, tenemos que estar limpios, ¿no? Tenemos que estar limpios. En el caso de los sacerdotes, involucraba no solamente una limpieza interna, espiritual, ¿no? Interna, ¿no? De una confesión de pecados, de haber hecho, de haber hecho sus sacrificios por sus propios pecados, sino también involucraba estar libre de contaminación física. Tenían que estar limpios físicamente para acercarse a ofrecer, para realizar como sacerdotes dentro del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, vemos en el separata, ¿no?, que el sacerdote debía acercarse limpio y santificado para presentar las ofrendas de sus hermanos. Vemos aquí que era necesario que el sacerdote fuera puro a la hora de hacer su oficio. Debe estar en santidad. Desde el verso 4 al 8 que se nos menciona, que hemos leído, se hace mención a todas aquellas cosas que podían hacer impuro al sacerdote y contaminar. Todo esto se ha visto en los capítulos anteriores en la ley de purificación. Cuando hemos hablado de la ley de purificación, se mencionó todo esto. ¿Qué es lo que podía contaminar al sacerdote? En el versículo 4 al 8 se menciona, ¿no? Cualquier varón de la descendencia de Aarón
que fuere leproso, o padeciera el flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio, ¿verdad? O sea, no podía haber un sacerdote o ¿no? Un sacerdote que estuviera con alguna de estas enfermedades o padeciera alguna de estas características que se mencionan, ¿no? El que tocare cualquier cosa de cadáveres también, ¿no? Vemos la clase pasada hablamos también que contaminaba el tocar algún animal muerto o comer algún animal, ¿no? O el varón que tuviera derramamiento de semen, todo eso también se ha tocado cuando se habla de leyes de purificación. El varón que hubiera tocado cualquier reptil, era un animal considerado un animal impuro, ¿verdad? Se contaba, dice, por el cual ser inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, ¿no? Conforme a cualquier inmundicia suya. Si alguien tocaba, por ejemplo, cuando hemos visto estas leyes, tocaba a una mujer que estuviera en etapa de menstruación, o un hombre que hubiera tenido flujo de semen, también se contaminaba. Si se sentaba en un lugar donde el hombre había estado sentado, se contaminaba. A eso se refiere, ¿no? Todas las leyes del capítulo, del versículo 4 al 8, por eso todos estos, digamos así, todas aquellas cosas que podían contaminar, es como un pequeño resumen de lo que ya se ha visto, ¿no? Anteriormente. Pero, ¿qué es lo que deberían hacer los sacerdotes? No es que tenía una solución. Tenían que haber todo un proceso en el cual ellos se purificaban y finalmente iban a poder realizar la labor sacerdotal. No podían, mientras estaban condenados, no podían ofrecer sacrificios ni tampoco podían comer de las cosas sagradas, ¿no? Versículo 6 dice, la persona que lo tocare será inmune hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Versículo 7, cuando el sol se pusiere será limpio, ¿no? Ahí está, ¿no? Será limpio y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento. Versículo 8, mortecino ni despedazado por fiera comerá, contaminándose en ello, yo. Entonces vemos ahí en esos versículos ya leyes que nosotros hemos tocado anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de leyes de purificación. Ahora, si los sacerdotes hacían caso omiso de estas ordenanzas y se presentaban impuros, corren el riesgo de morir. El versículo 9 menciona ahí, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así muera cuando lo profanen, cuando la profanen. Yo Jehová que lo santifique. Yo Jehová. Entonces, hay una advertencia. Debían obedecer, debían hacer tal cual. Si se habían contaminado, tenían que limpiarse, esperar hasta que estuvieran ya limpios y recién participar de la ofrenda, cumplir su labor. No podían hacerlo en contaminación, sino corrían el riesgo de morir, como fue el caso de los hijos de Aarón, ¿verdad? Fueron los hijos de Aarón que mueren precisamente porque se acercaron a Dios de una manera impropia. O sea, ofrecieron un juego extraño que Dios no les había dicho que ofrecieran y murieron. Vemos allí la advertencia de Dios para los sacerdotes. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer de estos puntos? Hermano Cristian, Sí. eh, leyendo todo esto, ¿no? Qué difícil habrá sido ese tiempo, ¿no? Que todos los sacrificios que hacían con todo. Pero cuánto Jesucristo realmente nos alivió, ¿no? A nosotros de esta generación, de este siglo, de esta época, de Ajá. poder entrar a Dios cuando Él murió, ¿no? En la cruz. Me hace reflexionar esta lección, Ajá. hermano Cristian. Porque imagínate estudiar todo esto, ver tantísimas cosas que tuvieron que hacer para poder realmente llegar al lugar de Dios, al lugar santísimo. Pero nosotros tenemos ahora esa libertad, hermano, cuando Ujú. Jesús murió en la cruz. Gracias, hermano. Sí. Amén, hermano. Sí, de hecho, es para ponernos a pensar. O sea, sí, o sea, no era, podríamos decir que era un poco
hasta se pueden haber de repente en algún momento como que cansados. Humanamente hablando, siendo conscientes de nuestro pecado, como somos pecadores, pudieron haber dicho ya basta. Y pasó. Por eso es que obviamente vemos que entre los los sacerdotes también obviamente se contaminan, no fueron sacerdotes totalmente perfectos, ¿no? Había sacerdotes malos, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Hubieron, sobre todo en las etapas en las cuales, en las cuales el pueblo empezó a caer en la idolatría, ¿no? Todo esto se pervertió, ¿no? Se pervertió. Y como dice el hermano, nosotros tenemos ahora acceso, como dice, recordemos el pasaje de Hebreo, un pasaje en Hebreo que dice que tenemos libertad para acercarnos a Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo. Tenemos libertad. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde podemos alcanzar misericordia, ¿no? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. ¿No? Ahí se menciona, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda padecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todos semejanza, pero sin pecado. Acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Bien? Entonces tenemos libertad ahora a través de del Señor Jesucristo para acercarnos con confianza, lo cual no quiere decir de manera irreverente, ¿verdad? Lo que sí quiere decir es que podemos acercarnos confiando en que Dios nos escucha, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús. Podemos acercarnos confiando en que hemos sido perdonados de nuestros pecados, en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos acercarnos al Señor confiadamente a su trono de gracia. No es un trono de juicio para nosotros, es un trono de gracia, donde podemos alcanzar misericordia. Cuando estamos pasando dificultades, podemos ir al Señor. Podemos encontrar descanso, podemos encontrar ayuda, auxilios de parte de nuestro Dios, un socorro en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y aún el perdón que hemos fallado. Podemos acercarnos confiadamente, que ese es un enorme privilegio que tenemos en virtud del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Bien? Muy bien, gracias hermano. Gracias. Y creo que sí, ¿no? Estudiar todos estos textos, todos estos versículos, nos permiten poder valorar más la obra del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces desde el verso 10 al 14 se hace mención a quienes no podían a quienes no podían comer las cosas sagradas. Ha habido un error de escritura. Vamos a apagar esta. ¿Quiénes no podían comer las cosas sagradas? Versículo 10 al 14 dice, ¿no? Ningún extraño comerá cosas sagradas. Recordemos nuevamente, cosas sagradas era lo que se ofrecía, los sacrificios que los hijos de Israel ofrecían. Recordemos que los sacerdotes podían comer de la carne del animal sacrificio, podían comer, ellos, era su parte, ¿ok? Pero, ¿qué se menciona? Y también de los panes, ¿verdad? Los panes de la proposición. Pero esas cosas sagradas, todo lo que, todo lo que se ofrecía en el tabernáculo era cosa santa, cosa sagrada. Cosa santísima era lo que ingresaba al lugar santísimo, ¿ok? Ahora, se menciona que ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Ningún extraño, ¿a qué se refiere con la palabra extraño? Que no pertenecía a la nación de Israel, no pertenecía a la nación de Israel. Un gentil, podemos decir, ¿no? Versículo 11 dice, mas cuando el sacerdote compre algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, y como también el nacido en su casa, podrá comer de su alimento. Pues ahí vemos un detalle específico, un detalle, ¿no? Si el sacerdote compraba un esclavo
o nacía uno en su casa, era como parte de su familia y de alguna manera podía participar, perdón. Eso es lo que se menciona en el versículo 11. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la prenda de las cosas sagradas. Nuevamente, ¿no? ¿A qué se refiere? Si se casare con alguien que no fuera Israel, que no perteneciera a la nación de Israel. O sea, de repente con un egipcio, como vamos a ver en el capítulo número 24. En el capítulo 24 se hace mención de una israelita que se casó con un egipcio y cuyo hijo, tuvieron un hijo y este hijo blasfema el nombre del Señor. Y una consecuencia, ¿no? Eso ya lo vamos a ver cuando estemos esa parte. Pero la hija que se casare con un extraño no podía tampoco comer o participar de las cosas santas. Muy bien. Al igual que en el verso 9, se hace mención en el verso 15. ¿Qué dice el verso 9? Verso 15. A no profanar o contaminar las cosas santas de los hijos de Israel. No se repite, ¿no? Dice en el versículo 9, dice, no sea que así mueran cuando la profanen. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Y en el versículo 15, nuevamente se repite lo mismo. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para. Entonces vemos en este texto que habían quienes no podían participar en las cosas santas, los que no eran judíos, extraños, que no consideraban ningún extraño, o la hija de aquel que se casaba con un extraño. En el versículo 13 y 14 hay algunos detalles más específicos, ¿no? Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer de la alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro, o sea, por equivocación, comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote como de la manera en poder restituir la falta que se había cometido de repente por equivocación, ¿sí? O por desconocimiento. Así se refiere cuando dice por hierro, cuando pecaban por, digamos, involuntariamente, de repente sin conocer que lo que estaban haciendo estaba fuera de la ley, ¿no? Pues había una sanción para. ¿No? Eso también lo vimos cuando hablamos de las ofrendas por hierro, ¿recuerdan? En la primera parte en la primera parte del curso. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? Para completar esta última parte, tanto en el versículo 9 como en el versículo 15, se menciona que los hijos de Israel, los sacerdotes, descendientes de Aarón específicamente, no debían profanar ni contaminar las cosas santas, o sea, las ofrendas de los hijos de Israel. Es decir, las ofrendas y sacrificios debían ser manejados y ofrecidos con sumo cuidado, tal como Dios lo había establecido, para que sea aceptable, y de esa manera tampoco los hijos de Israel se vean afectados por el pecado del sacerdote al ser indolente y descuidada en su oficio. Al ser indolente y descuidado en su oficio. ¿Okay? A ver, aquí creo que alguien está preguntando. Dice que en la nueva traducción dice fuera de la familia de los sacerdotes en lugar de extraño. Mire. Okay, entonces ahí se hace referencia, podríamos decir, la palabra extraño, cuando se habla de ningún extraño, en realidad se refería a no perteneciente a la nación de Israel, ¿no? Pero también podemos mencionar que no formaba parte de su familia, como menciona también la hermana María David en la versión nueva traducción viviente. ¿Okay? ¿Por qué podemos entender esto? Porque se menciona en el versículo 11, si comprare algún esclavo por dinero, podría comer. O sea, y en la ley de Levítico, los hijos de Israel no podían, o sea, no podían esclavizar a sus compatriotas. ¿Ok? Tú no podías, los hijos de Israel no pueden tener un esclavo, o sea, sí estaba permitida la esclavitud, era un contexto diferente,
pero no podían tener esclavos judíos, o sea, de sus compatriotas. O sea, no podían hacer esclavo a uno de sus hermanos. Esa era una ley también, pero vamos a ver también, se ve al final. ¿Ok? No podían vender por esclavo, así les debiera dinero. No podían hacer esclavos a sus hermanos, porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Eso también se menciona, ¿no? Entonces entendemos que cuando habla de que podía, en el caso de que lo comprara como si fuera un esclavo, no hace referencia a ningún israelita, sino hace referencia a alguien que no es judío, que no es de la nación de Israel. ¿Ok? Ahora, recordemos hermanos, que cuando los hijos de Israel salen de la tierra de Egipto, no salen solamente israelitas, sino junto con ellos salen muchos, inclusive podríamos decir egipcios, que de alguna manera, al ver las plagas en Egipto, pusieron su fe en el Dios de Israel. Pusieron su fe en el Dios de Israel. ¿Ok? A ver, justo estoy buscando ese texto para poder leerlo. Aquí está. Si nosotros buscamos Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Alguien que lo pueda leer. Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. A ver, María David, ¿tú puedes leerlo, por favor? Sí, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Ah, ya está, ¿ves? Junto a ellos salió, ¿qué dice esa versión? Gente que no era israelita. ¿Escuché bien? Sí, 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 porque el 31, gentuza dice que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. ok. En la versión Reina Valera dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Cuántos eran? 600.000. Algunos comentaristas mencionan que en total probablemente fueron 1 millón de personas, porque no se contaba, solamente se contaba los varones. 600.000 se refiere a solamente varones. Contando mujeres y niños, algunos mencionan que aproximadamente eran 1 millón. 1 millón de personas que salen de Egipto, lideradas por Moisés. Y dentro de esa gente, dentro de ese grupo de personas, habían también personas que no eran de la nación de Israel, pero que habían tomado la decisión digámoslo así, de seguir. ¿Cuántas de ellas finalmente llegaron a la tierra prometida? No lo sé, porque sabemos que en el camino hubieron muchos que se rebelaron contra Dios. eh, Probablemente también algunos de ellos lo hicieron. No lo sabemos. Pero finalmente, cuando ellos ya llegan a la tierra prometida, recordemos que solamente entran a la tierra prometida los niños. O sea, de toda la generación que sale de la nación de Israel, los menores de 18 años y los que nacieron en el desierto, finalmente son los que nacen, son los que entran a la tierra prometida. Todos los demás mueren en el desierto. Mueren en el desierto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, es un pequeño detalle para poder de repente entender mejor esta parte cuando se refiere a los extraños, ¿no? Sencillamente haciendo referencia a aquellos que no son de la nación. Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con esta parte? ¿Ninguno? Vamos a ir culminando ya con el capítulo, perdón, el capítulo 22, leyendo el versículo 16 al 33. ¿Ok? A ver, le voy a pedir a alguien que nos pueda apoyar con la lectura, por favor, del versículo 16 al 33, del capítulo 22, la última parte ya del libro, de este capítulo. Hermana Sara, ¿nos podría apoyar con la lectura? Ah, su micro está apagado. Ya, gracias.
¿De qué versículo me dijo? Del, die- Disculpe. del 17 al 33. Ah, ok, ok. Ya dicen, el Señor habló a Moisés y le dijo, habla con Aarón y con sus hijos y con todos los hijos de Israel y diles que si algún israelita o algún extranjero que viva en Israel me presenta su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria para quemarla como holocausto. Para que yo lo acepte, debe ofrecerme un macho sin defecto que pueda tomar del ganado vacuno o de sus corderos o cabras. No deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Y si alguien me presenta una vaca o una oveja como sacrificio de paz o como ofrenda voluntaria para cumplir un voto, para que yo acepte la ofrenda, el animal no debe tener ningún defecto. No podrá ofrecer sobre mi altar como ofrenda encendida ningún animal que esté ciego o con una pierna rota o mutilada o verrugosa o sarnosa o rosoñosa. Como ofrenda voluntaria podrá ofrecer un buey o un carnero que tenga de más o de menos, pero un animal así no lo aceptaré en pago de un voto. No me ofrezcan ningún animal con testículos heridos o magullados o rasgados o estirpados. No ofrezcan en su tierra esta clase de animales. Tampoco reciban de manos de los extranjeros animales así, ni me los ofrezcan como alimento, porque esos animales están defectuosos y corrompidos y no los aceptaré. El Señor habló a Moisés y le dijo así. ¿Hasta ahí, hermano? No, hasta el 33, hermana. Ay, ay, ay. Y cuando nazca un becerro, un cordero o cabra, podrá quedarse en su madre, pero podrá quedarse con su madre 7 días, pero a partir del 8º día lo aceptaré como ofrenda de sacrificio encendido. No degolle un mismo día o un vacuno, oveja junto con su cría. Cuando ustedes me ofrezcan un sacrificio de acción de gracia, deberán hacerlo de tal manera que sea aceptable. Deberán comer la carne ese mismo día sin dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Cumplan mis mandamientos, póngalos en práctica. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, sino santifiquen en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que los santifico. Yo los saqué de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Gracias, gracias. Vemos cómo se repite constantemente en el texto, yo soy Jehová, yo Jehová. Yo soy el Señor. En virtud, como hemos hablado, hemos estado comentando, de que los hijos de Israel debían aprender a reverenciar el nombre de Dios, a valorar la presencia de Dios. Debían aprender a respetar, tener sumo reverencia cuando se acercaban a la presencia de Dios como un sacrificio. No se estaban acercando a cualquier persona. Y nosotros mismos, cuando nos acercamos, de repente vamos a recibir la visita de alguien importante, o vamos a ir a la casa de alguien, de repente, no sé, de una autoridad, o vamos a recibir. ¿Qué es lo que hacemos?
limpiamos la casa, nos vestimos de buena manera, de alguna manera en razón de que la persona que va, vamos a recibir, es una persona, digamos, eh, digámoslo así, importante, podríamos decir. ¿Cuánto más para Dios, el dueño de todo, dueño de nuestras vidas, el Señor? Entonces, la tendencia natural de los hijos de Israel y también la nuestra es a olvidarnos de todo, o sea, la verdad, cuando servimos al Señor, aun cuando presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿no? La tendencia natural es a olvidarnos o de alguna manera somos a veces muy ligeros. Como no vemos físicamente, ahí está en nuestro corazón la tentación de ser muchas veces irreverentes. Constantemente al pueblo de Israel les dicen, ustedes tienen que temer mi presencia, tienen que reverenciar, tienen que temer mi santo nombre, tienen que entender que yo soy Jehová, yo soy su Dios, que nos ha sacado de la tierra de Egipto. No pueden acercarse a mí de cualquier manera porque yo soy santo. Y yo quiero que ustedes tengan comunión conmigo, ¿no? Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios para la nación de Israel es que su pueblo tenga comunión con Él. Él quiere tener comunión con su pueblo. Por eso es que, por eso existe el tabernáculo, por eso existen los sacerdotes, por eso están las ofrendas, los sacrificios, porque esa era la manera en la cual ellos podían acercarse a la presencia de Dios, ¿no? Tenía que ser con reverencia. Nosotros ya no nos acercamos a Dios a través de sacrificios animales, ¿no? A través de sacrificios del Señor Jesucristo, pero tenemos que también tener la misma reverencia al acercarnos al Señor y pedirle a Dios, ¿no?, nos ayude a poder ser reverentes cuando nos servimos, cuando presentamos nuestras ofrendas, cada día, cuando nos acercamos a Él en oración, acercarnos conscientes de que nos estamos acercando al Señor, a nuestro Dios. Creo que todos en algún momento hemos pecado de irreverencia, todos. Hasta en la oración que hacemos por los alimentos. Muchas veces oramos por los alimentos y oramos como que ya, rápido, como una costumbre. Ya tenemos así pasa, ¿no? Y oramos rápidamente y nos olvida, es como que lo hacemos por compromiso, muchas veces. Se puede caer en eso, como una, ya como simplemente como acto religioso, pero nos olvidamos que nos estamos acercando a Dios. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Obviamente, sabemos que por la obra de Cristo, como dice también, nosotros no hemos sido consumidos por su misericordia, por la obra de Jesús, pero el llamado para todos sus hijos es el mismo, ¿no? A ser reverentes delante de él, ¿no? Entonces, estos mandatos, estas leyes eran para toda la nación. Ahí se menciona en el versículo 17. Dice, habló Jehová a Moisés, ¿no? Recordemos que todas estas leyes Dios le hablaba a Moisés y Moisés lo transmitía a los hijos de Israel. Moisés era el instrumento de Dios por el cual Dios daba su palabra, ¿no? ¿Dónde le hablaba Dios a Moisés? Moisés sí tenía libertad para ingresar al lugar santísimo, a diferencia inclusive de Aarón. Moisés, por ser, digamos así, el escogido de Dios para poder dar la palabra de Dios al pueblo, él podía acercarse cuando Dios lo llamaba a la presencia de Dios y Dios le daba su palabra, ¿no? Y vemos aquí que en estos versículos se dirigía a toda la nación, a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Muy bien. Y dan algunos detalles de cómo debían ofrecer las ofrendas, ¿no? Que también ya lo hemos estado viendo, lo hemos estudiado, ¿no? Cuando quisieran ofrecer sacrificio en holocausto o sacrificio de paz, versículos 18 y 21, ahí habla de dos tipos de sacrificio: el sacrificio del holocausto o sacrificio de paz. Tenían que ser de un animal específico. En el versículo 19 se menciona qué tipo de animal. No podía ser un animal, obviamente, considerado impuro, ¿no? No puede sacrificar un cerdo, no puede sacrificar
un lagarto, ¿no? Tenías que sacrificar. Generalmente los sacrificios eran animales vacunos, ¿no? De ovejas, de vacas, de bueyes, ¿no? De cabras, ¿no? Eso lo hemos visto cuando hemos estudiado el capítulo 1 de Levítico, en la ley del holocausto, ¿recuerdan? Cuando se refería a qué animales sacrificados, hablaba de las vacas, hablaba de cabras, hablaba también de qué animales tenían que ser sacrificados, ¿no? Y también otro requisito era que tenía que ser. Eso ya lo hemos visto, recordando que tanto el sacerdote que se acercaba como la ofrenda tenía que ser sin defecto. ¿Ok? Esta ley del sacrificio del holocausto la encontramos también con más detalle en el capítulo 1 de Levítico, que lo estoy comentando. Los sacrificios tenían que ser sin defecto porque eran para Dios. Tenían que ser lo mejor de los animales. En nuestro caso, sabemos que Dios ya no nos pide sacrificar animales, pero sí nos pide una oración genuina, sincera y verdadera, ¿no? Ahí en 1 Corintios 5:8 se menciona, a ver, vamos a buscar 1 Corintios 5:8, ¿no? El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y menciona lo siguiente, y dice, ¿no? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y ahí la levadura hace referencia al pecado, ¿no? Entonces, lo que Dios espera de nosotros es que nos acerquemos en el nombre de su Hijo, sabiéndonos justificados por Cristo, poniéndonos a cuentas con Dios, con un corazón sincero, realmente queriendo agradar a Dios, ¿no? Adorar a Dios en sus ¿ok? Los animales ofrecidos tenían que ser sin defecto, versículo 22 al 24, ahí se menciona nuevamente una lista de características que hacían que el animal que se ofrecía no fuera aceptable, ¿no? Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, no podían ofrecerlo, no iban a ser aceptados, ¿no? No será acepto, dice en el versículo 23. No ofrecerás un animal con defecto, ¿no? Y también también no tenían que ser de extranjeros, tenían que ser animales propios. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a la época ya, o sea, ya en la época del Señor Jesucristo, cuando los hijos de Israel presentaban sus ofrendas, recordemos que ya se ha hecho todo un comercio. Ellos inclusive compraban los animales en el mismo templo. O sea, por eso es que había animales en el templo. Ellos compraban el animal, lo sacrificaban ahí. Pues se ha vuelto un negocio para los sacerdotes. Y también se había perdido el sentido de la oración. Porque ¿cuál era el sentido? El sentido era que tienes que escoger de tus animales el mejor, el más bonito, el sin defecto. Como una vez a mí me compartieron, como que tu animal, realmente inclusive le tenías cariño, era el más bonito, el sin defecto. Tenías que tomarlo, hacer un viaje hasta Jerusalén y allí ofrecer tu sacrificio. Y todo esto tenía un sentido, el sentido de lo que implicaba el pecado. El pecado es doloroso, el pecado trae tristeza, el pecado trae la muerte a alguien inocente, el pecado no hace perder el tiempo. Tiene un sentido de reflexión cuando te acercabas a Jerusalén para ofrecer tu sacrificio. Pero todo eso se perdió, porque ya era algo más sencillo, ¿no? Ibas al templo, comprabas el animal, no había o sea, era algo más sencillo, ni siquiera tenías un vínculo tal vez hasta emocional con el animal, porque lo comprabas y sencillamente lo ofrecías, ¿no? Entonces se perdió este sentido de adoración y vemos como el Señor Jesucristo, eh, vemos, ¿no?, en Juan, como él vota a los cambistas, finalmente dice que ha hecho de la casa de su padre una casa de se perdió el sentido de adoración que tenían que tener a ofrecer un sacrificio. Obviamente estaban en pecado. La santidad
es el principal tema teológico en Levítico. Eso debemos recordar. Recordemos que es un manual práctico para el funcionamiento del tabernáculo. Provee las instrucciones sobre cómo Dios santo puede tener comunión con un pueblo pecador. La santidad es un mandato y facilita la comunión con Dios. Es un pequeño comentario que encontré para ponerlo ahí también. Ok, entonces, como conclusión, para ya culminar, ¿no? Estos mandamientos debían ser cumplidos. Recordemos que lo profano era lo común, ¿no? No necesariamente pecaminoso en sí, pero todo lo que estaba en el tabernáculo y dentro de él era santo, debido a que había sido consagrado a Dios y era usado para su servicio. Es por ello que todo tenía que ser santificado de esa manera. Dios recibía honra, gloria y era santificado. Recordemos que el centro de la oración en el culto es Dios. Ello vemos tanto en todo el oficio del tabernáculo y encontramos también ese mismo requerimiento en el servicio que ahora damos al Señor cuando nos reunimos como iglesia local para ministrarle y darle gloria. ¿Okay? Ese es el mismo requerimiento, la santidad. Sabemos que la santidad no es propia, la santidad es de Dios. Él nos santifica, así como lo hacía con los hijos de Israel. ¿Okay? Y una última conclusión, si se tenía sumo cuidado de no contaminar el santuario terrenal, ¿cuánto más debemos ahora de mantener limpio y no contaminar el santuario donde ahora vive el Espíritu Santo, el cual somos nosotros creyentes? Están los pasajes de 1 Corintios 3, 16 a 17 y 18 a 20. Vamos a leerlo, o sea, le voy a pedir a alguien que lo pueda leer. Hermana Luz, ¿puedes leer 1 Corintios 3, 16, 17 y Primera de hermana Corintios 3, 16, 17? Mi hermana Marita, ¿podría leer 16. 6, 18 a 20? 6, 18 a 20. Ya. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Uh-huh. Y 6, 18, 20, Ana Marita. Ya, hermano, un minuto, Ya. por favor. Ay, Dios. Uh-huh. 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿Entiendes? Si no, a ver, se la ha complicado. A ver, Si no lo sigo leyendo, hermano. Nadie a ver, se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser los sabios. no, 1 Corintios 6, 18 a 20. Capítulo 6, 18 a 20. Perdón. Hermano, Huí de la fornicación. Ah, ya, sigue, hermana. no, disculpen, hermano, justo me estaban entrando llamadas y me sacaron del Zoom. No se preocupe, léalo, hermanita, la que estaba leyéndolo. No se preocupe, hermana, no se preocupe. Ya, ok. Huí de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en Sí. vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias.
Entonces vemos en estos capítulos que tenía que haber un sumo cuidado para no contaminar el santuario. ¿Cuál era el santuario terrenal del tabernáculo? El tabernáculo, el santuario terrenal, había sido construido por los hijos de Israel por orden de Dios. ¿Cómo contaminaban el tabernáculo? Por todo lo que hemos leído. Se contaminaba si es que ofrecían sacrificios de una manera inadecuada, el sacerdote se acercaba de una manera inadecuada, ¿no? Entonces se contaminaba. Entonces tenían que tener sumo cuidado, en virtud de Dios, no tanto por el tabernáculo, sino en virtud de que se acercaban a la presencia de Dios. Para nosotros ya no tenemos un tabernáculo terrenal, pero sí sabemos que ahora en nosotros, ¿no?, habita el Espíritu Santo. Nosotros somos el santuario, somos, digamos así, el templo, ¿no?, de Dios. Eso menciona Pablo. Entonces eso también nos lleva a una reflexión. Los hijos de Israel tenían que tener cuidado de no contaminar el santuario terrenal. Nosotros tenemos que tener cuidado de no contaminar nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado y si también recordar que si hemos pecado, nos podemos acercar al Señor y poder ser limpiados, poder eh, ser perdonados y de esa manera poder acercar a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ese es creo que una de las conclusiones también a la que podemos llegar con el estudio de este texto. Muy bien, hermanos. Hemos culminado este capítulo 22 del libro de Levítico. Vamos a dejarlo ahí. Ya la próxima semana vamos a ver el capítulo 24 y 25, ya que el 23 es un capítulo que se vio cuando expusimos las leyes, las fiestas solemnes. Igual, de repente les voy a mandar un resumen para que lo tengan. Pero vamos a ir específicamente al capítulo 24 y 25 del libro de Levítico. ¿Ya? Para la próxima semana. Bueno, sería por ahora todo. Vamos a orar. ¿Ok? Vamos a orar para ya poder terminar nuestra clase. Muy bien. No se, no se vayan porque voy a tomar asistencia, ¿ok? Por favor, para no haya Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Que toda la escritura es inspirada por ti. La palabra lo dice y es útil para nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser corregidos, ser exhortados y también tú nos santificas con tu palabra. A fin de que para el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, ayúdanos, Dios. Gracias por la obra de Cristo, porque sabemos que a través del sacrificio podemos acercarnos a tu presencia con confianza, sabiéndonos perdonados y limpiados. Señor, ayúdanos, Dios, a ser reverentes, a no acercarnos a tu presencia de manera inadecuada, a no acercarnos sin habernos puesto a cuentas contigo. Que podamos recordar siempre a quién nos acercamos cuando estamos orando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos ofreciendo algún servicio. Ayúdanos a no ser irreverentes. Y también ayúdanos, Dios, a cuidar, Dios, nuestras vidas, nuestro cuerpo. Señor, sabiendo que ahora tú ya no moras en un centro terrenal, sino que ahora moras en tus hijos, a través de tu Espíritu. Ahora somos templo de Dios. La palabra nos dice eso. Y pone en nuestro corazón ese temor reverente, Señor, para poder cuidar nuestras vidas. Pero también saber que tenemos, Señor, como dice el apóstol Juan, que si alguno ha pecado, tenemos un abogado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú intercedes por nosotros, y que no estamos solos. Tenemos tu Espíritu Santo, que intercede por nosotros aquí. También tenemos a Señor Jesucristo, que intercede por nosotros en el cielo. Damos gracias porque podemos tener seguridad, Señor, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Damos gracias. Bendito sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. No se vayan. Voy a tomar foto al toque a la asistencia. Permítanme un segundito.
una foto y una segunda foto por si acaso. A ver, Hijita, la basura. Echa llave. ya está. Muy bien, hermanas. Que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo. Cuídense. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Gracias, hermano. Gracias, Buenas noches, hermanito. Buenas noches. Dios lo bendiga.